Hola, hola mis amigos de YouTube. Ah, no, eso era para el otro canal. Bueno, vamos a comenzar acá con el trabajo práctico. Trabajo práctico de morfometría de cuencas hídricas. Trabajo que hace tiempo ya tenía que haber salido. Y bueno, este video sale porque sale hoy. Tiene que salir ya. No importa si el vecino está martillando arriba, que mi hija está estudiando violín, los niños están con su juego. Esto sale ahora. Bueno, entonces, morfometría de cuencas hídricas. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿En qué consiste el trabajo práctico? Bien, lo que tenemos que hacer es abrir nuestro QGIS, el famoso Sistema de Información Geográfico, que en este caso ya actualicé a la versión supuestamente estaba actualizado. Sigue siendo... abrí la versión anterior. Bueno, vuelvo a abrir. Voy aquí, inicio, QGIS, la versión 3.10, que es la más actual. Quiere decir que no borró la versión anterior. Bueno, esta es la actualización que estaba disponible. Hay una versión 3.12, pero no es recomendable porque es una versión muy nueva y tiene fallos. A pesar de que esta tiene algunos fallos que voy a comentar enseguida, pero en general funciona bastante bien. Bueno, hay una carpeta, voy a minimizar nuevamente esto, hay una carpeta que está aquí. Esto voy a subir al Classroom, se llama Prácticas Cuencas Hidro. Vamos a tener estas carpetas, ya les voy a enviar una planillita de cuál cuenca le toca a quién. Entonces van a trabajar sobre estas 4 cuencas. El río Carapá, río Itambel, Ñacundal y Tembel. Yo voy a presentarles y van a poder ver los resultados del río Paraty. De este río voy a desarrollar ahora y una vez que termine eso subo para que ustedes vean si quieren los resultados. Bueno, esta carpeta que van a tener a mano tiene una carpeta llamada info. ¿Qué tenemos en esta carpeta? Esta es la guía que sobre la cual se basa esta práctica. Y aquí está una parte teórica. Voy a abrir un poco más. Entonces esto me llevó un trabajón, resumí un montón, porque en la misma carpeta que es esta, no es esta, en la misma carpeta de prácticas cuencas hidro dentro de la carpeta info, ¿qué van a tener? Van a tener este PDF que acabé de abrir que se refiere a a la práctica en sí, un archivo de Excel que ya les voy a explicar enseguida. Este archivo de Excel no les voy a enviar completo, voy a enviarle una parte para que trabajen. Este archivito que ya vamos a ver para qué sirve y referencia bibliográfica. Aquí ustedes mismos pueden ver la base bibliográfica, ¿sí? La referencia bibliográfica para elaborar este resumen. Aquí no llegué a poner la referencia bibliográfica de dónde salieron, pero van a poder visualizar de aquí. ¿Por qué no puse? Porque muchas de las fórmulas fui adaptando. Las fórmulas originales en algunos casos tienen otras letras, otra representación, pero cumplen la misma función. Entonces fui colocando aquí las definiciones principales, fundamentales de cada uno de los parámetros que vamos a estar midiendo y de tal manera que se entienda de una manera lo más sencilla posible. Entonces en esta carpeta les desafío a ustedes a que realmente lean, van a poder leer de forma más detallada. Aquí, bueno, este es bastante extenso, pero aquí, por ejemplo, voy a cerrar esto. Por ejemplo, aquí hay uno de donde saqué gran parte de las referencias. Aquí dice, bueno, de la página 19 a la 23. Entonces van aquí a la página 19. Ups, me pasé. 19. Bueno, en realidad comienza aquí.
página 21 a la 21 hasta la página 26. Voy a actualizar esto. Entonces va de la página 21 a la 26. Entonces aquí van a tener más información sobre los parámetros que vamos a estar midiendo, ¿ok? Bien, antes de entrar de lleno a la práctica, comentarles de que el objetivo de esta tarea es de que ustedes puedan realizar estos cálculos en un sistema de información geográfico que ustedes manejen, que en este caso estamos utilizando el QGIS. Este sistema permite hacer una serie de cálculos. Solamente vamos a hacer los fundamentales y los principales. Por eso demoró bastante tiempo. Hay varios cálculos que se podrían realizar si todos los módulos funcionaran. Hay un módulo de cálculo de hidrología que se denomina SAGA. Le voy a mostrar enseguida dentro del QGIS. Si funcionara bien ese módulo, habría una serie de cálculos que podríamos haber realizado. Pero lamentablemente, por lo menos mi computadora no está funcionando. Busqué mucho en foros, videos. Hablan de que puede ser problema de la memoria, problema de la computadora, se volvió a reinstalar, instalé versiones anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Busqué varias formas, pero no funcionó. Funciona en otro sistema más complejo, que es el QGIS, el ArcGIS. Pero tiene una problemática de que se tiene que tener una computadora muy potente, bastante buena, con buen espacio para que pueda funcionar. Y el proceso de instalación es mucho más complejo que el del QGIS. Entonces hice un resumen, espero que les guste y que les sirva. Esto les va a servir para sus vidas profesionales y vamos a comenzar. Bien, con este material de referencia, que es este PDF, van a ir leyendo y vamos a ir realizando el trabajo. Entonces primero aquí tienen una pequeña introducción que da a cargo de ustedes leerla y comenzamos con los parámetros asociados a la forma de la cuenca. Entonces lo primero que se tiene que calcular es el área, luego el perímetro, perdón, la longitud de la cuenca, longitud del cauce principal y de ahí en más vienen las aplicaciones de fórmulas. Vamos a comenzar. Entonces lo primero que tengo que hacer es cargar las capas. Entonces voy a ir al menú capa, añadir capa. Voy a primeramente añadir la capa raster. ¿Qué es la capa raster? Es el sistema, es el modelo digital del terreno, modelo digital de elevaciones de la misión SRTM de la NASA y la NOAA. Entonces voy aquí al escritorio, a la carpeta práctica cuencas hidro y yo en particular voy a trabajar con la carpeta 01 que es el río Paraty. Dentro de esa carpeta busco este archivo que es el SRTM del río Paraty. Para cada una de las otras carpetas de las 4 microcuencas con las que van a trabajar ustedes, van a buscar abajo SRTM río, el que les toque, ¿ok? Entonces aquí agrego, presiono añadir y van a ver esta linda imagen en forma de hoja, ¿sí? Es la cuenca, es la cuenca de captación de agua. Esto pueden cambiar, esto es completamente opcional. Si quieren pueden cambiar aquí a un pseudo color y eligen una rampa de colores. Generalmente se utiliza esta. Se puede invertir, a ver dónde estaba la opción. Bueno, ahí queda de esta forma, queda colorido. Pero en realidad se suele utilizar de esta manera. Se me perdió el botón. Hay un botoncito. Desactivar color. No encuentro ahora. Hay una opción de invertir rampa de colores. Ahí estaba. Invertir rampa. Ahí.
no, no era. Y volver a clasificar. ¿Qué apareció ahí? Clasificar, aplicar, ahí está. Esta es una coloración que se suele utilizar, pero es meramente visual, no hay mucho cambio con eso. Voy a dejar ahí en el color original, que creo que a todos les va a aparecer. Este es el modelo digital de elevaciones. Como ven aquí en la descripción, las zonas más, en este caso las más claras, aquí se ve el color blanco, son las zonas más altas, y las más oscuras son las zonas más bajas. Esto puede estar invertido y de todos modos aquí se ve la representación. Ahora voy a añadir las siguientes capas. Las otras capas que van a tener en su carpeta de trabajo son estas. Cauce principal. Van a haber repetido 7 u 8 archivos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 son. El archivo que tienen que abrir es el que dice .shp. Entonces les recomiendo que coloquen aquí en la vista, en este botoncito que está aquí, que coloquen en detalles. Si no tienen la opción de ver la extensión, busquen aquí el que diga recurso de forma, tipo recurso de forma. Entonces voy a cargar el cauce principal, voy a añadir cuenca del río con la tecla control. Acá control, primero cauce principal, control, añado cuenca del río Paraty, red río Paraty, y ya está. Son 3 archivos. Presiono abrir, añadir, y vienen todos de una vez. Pueden hacerlo de a uno o todo de una vez, así como hice ahora. Ahora, para verlo de una mejor manera, para visualizar de una manera más atractiva, el cauce principal voy a cambiar de color. Voy a dejarlo de un color azul que sea similar al agua, un grosor mayor. Voy a dejarle con un grosor de 2. 1 va a estar bien. Un grosor de 1, y la red, o sea, los demás afluentes con el mismo color, y voy a hacer un poquito más fino, 0.4. Ahí está. Entonces ahí tenemos el río principal y los afluentes de esta cuenca. Y los límites de la cuenca, que ya se definieron previamente, voy a seleccionar esta opción. O sea, que no tenga relleno y que el borde en este caso sea de color rojo. Entonces tenemos los límites de la cuenca, el modelo digital de elevaciones, el cauce principal y el resto de la red hídrica. Para que entren en contexto y vean dónde se encuentra esta cuenca, que es una cuenca real, voy a agregar la capa, puede ser del Google, en este caso voy a agregar del OpenStreetMap. Si no consiguen agregar, me pueden... Esto no es obligatorio, solamente es opcional. Entonces, ¿dónde se encuentra esta cuenca? Se encuentra aquí en el límite. Desemboca en Salto del Guairá. Para quien conoce, Salto del Guairá es el río que está al ingresar a la ciudad. ¿Sí? Y acá justamente el límite de la cuenca es el límite entre Brasil y Paraguay. Ok, eso para que puedan ubicarse dónde se encuentra esta cuenca. Entonces, para las demás cuencas que les toque trabajar y desarrollar, pueden agregar un mapa, que en este caso agregué el OpenStreetMap, para poder ubicarse dónde se encuentra esa cuenca. De hecho, que es parte del trabajo, saber dónde están trabajando. Bien, una vez que se tenga todo esto, vamos a la guía. ¿Qué es lo primero que tenemos que calcular? El área. ¿Cómo se calcula el área? Voy al límite de la cuenca, que es este, cuenca río Paraty, presiono clic derecho, abro la tabla de atributos, abro la tabla, y aquí hay un botón que tiene una forma de abaco e indica abrir calculadora de campo. Presiono ese botón y aparecen estas opciones. Donde dice nombre del campo de salida, voy a colocar
área, guión bajo kilómetros cuadrados, porque el resultado va a estar en kilómetros cuadrados. Antes de pasar, voy a volver a cerrar esto. Algo que se tiene que tener muy en cuenta es esto: el sistema de coordenadas. Una tarea previa para que no tengan inconvenientes fue volver a configurar todos los archivos para que estén en un mismo sistema. Eso sí o sí hay que hacer para cualquier tipo de trabajo en GIS, que todos estén en el mismo sistema. En este caso está en el sistema, eso se ve aquí en esta esquina derecha. Se tiene este botón donde tienen el globito terráqueo. Entonces el sistema de referencia de coordenadas en este caso están UTM 21 sur WGS 84. Y algo que quiero que tengan en cuenta, aquí hacen un resumen. Proyección, la proyección UTM zona 21 sur, las unidades están en metros. Las unidades del mapa están en metros. ¿Por qué eso? Ahora voy a la parte de lo que indica aquí, calcular el área. Voy a calcular el área y para la mayoría de los cálculos, o sea, para todos los cálculos, pide el área en kilómetros cuadrados. ¿Ok? Entonces tengo que calcular el área en kilómetros cuadrados. Abro nuevamente la tabla de atributos, presiono el abaco, voy a llamarle al nuevo campo área. No se olviden de seleccionar acá el tipo de campo de salida. Vamos a seleccionar número real, número decimal real, con 2 decimales. Y en esta columna del medio se buscan las opciones de geometría. En geometría aquí la opción $área, ¿sí? De la sintaxis de área, doble clic y aquí en cada una de las funciones hay una descripción. En este caso la descripción indica que esta calculadora es el área calculada por esta función respeta tanto la configuración del elipsoide del proyecto actual como de las unidades de área. ¿Qué significa esto? Que el área va a calcular en metros. En este caso, como área se representa en metros cuadrados, la unidad es metro, entonces va a ser el área va a calcular en metros cuadrados. Entonces aquí bien grande para que no se olviden, en su carpetita info les agregué un archivo que se llama convertir unidades. Entonces bien grande van a poder encontrar de metros a kilómetros, se tiene que hacer dividido 1000. Voy a actualizar dividido 1000, el valor dividido 1000. Y lo que vamos a utilizar ahora es la función de medición de áreas. Entonces la medición de áreas está, vamos a hacer de metros cuadrados a kilómetros cuadrados. Entonces tenemos que hacer dividido 1.000.000. Voy a ir nuevamente al QGIS, área dividido 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y presiono aceptar. Entonces aquí me calculó el área en kilómetros cuadrados. Voy a volver a borrar para repetir. Aquí si por algún motivo calculan mal o calculan en otro, hay algún error, este es el botón, este botoncito rojo es para borrar justamente ese campo. Entonces voy a volver a crear y voy a llamarle área kilómetros cuadrados. Va a ser un número real de 2 decimales. Busco la geometría, área dividido 1.000.000. Aceptar y ahí tengo el área. Y ahora les presento este archivo que les va a facilitar la vida, que es un resumen. Esto es un resumen de esto. No quiere decir que no van a dejar de leer el PDF. El PDF les va a ayudar, les va a guiar y van a tener que utilizar de cualquier manera. Pero
Este Excel, este archivo de Excel les va a ayudar a que vayan cargando ya de una manera organizada para que ustedes puedan organizar su trabajo. Y tiene los siguientes componentes. Aquí ya están separados los parámetros asociados a la forma, que son área, perímetro, longitud de la cuenca y longitud del cauce. ¿Y cómo se obtienen estos datos? Esto se calcula en el GIS, en el Sistema de Información Geográfica. Esto es lo que vamos a calcular ahora. Los demás parámetros de forma, ancho, coeficiente de compacidad, factor de Horton, relación de elongación, se tienen que desarrollar las fórmulas. Aquí les resumí las mismas fórmulas que están aquí. Acá. Ancho, W es A sobre L, área de la cuenca sobre longitud. En mi caso ya automaticé las fórmulas. Eso no les voy a facilitar, ustedes van a hacer o van a hacer a mano o van a desarrollar sus propias fórmulas en el Excel. Luego tenemos parámetros relativos al relieve de la cuenca. Cota mayor de la cuenca, cota menor de la cuenca, etc. ¿Dónde se consigue? Esto se extrae del GIS, les voy a mostrar cómo. Esto se extrae del GIS que está en una tablita. Esto también se extrae del GIS, esto que está aquí. Y así continuamos. Esto voy a juntar. Ok, ahí faltó. Esto se desarrolla en fórmulas y esto se desarrolla en fórmulas. Comenzamos. En esta tablita de Excel anoto el cálculo que acabé de hacer. Entonces esta es el área en kilómetros cuadrados. Voy a copiar y voy a pegar en el valor de área. Pego el valor de área. Ahí como ya está automatizado, aquí ya estiran algunos valores, ya va a comenzar a calcular. Ahora me falta calcular el perímetro. ¿Cómo calculo el perímetro de la cuenca? El perímetro de la cuenca tengo que hacer sobre este mismo archivo, cuenca río Paratil. Entonces, clic derecho, abrir tabla, vuelvo al abaco, que es la calculadora de campo, escribo perímetro o porque me va a abreviar kilómetros en kilómetros. Esto está medido en kilómetros, eso está en el PDF, les indican qué unidades se mide. Sí, esto generalmente se mide en kilómetros y eso está resumido también en el Excel. ¿Qué pasa, hija? Chao. Eso está resumido en el Excel. Aquí están las unidades en las que se mide. Entonces necesitamos obtener ese valor en kilómetros. Y recuerdan el archivito de Excel, de Word. Bueno, aquí de metros a kilómetros tenemos que ser dividido 1000. ¿Por qué? Voy a escribir hasta donde me deje hasta perim-kilómetros. Va a ser número real de 2 decimales y busco aquí las herramientas de geometría. En este caso no voy a utilizar área, que quiero calcular el perímetro. Entonces busco aquí la función $perimeter. Ok. Esto calcula nuevamente en metros, entonces tengo que hacer dividido 1000, porque un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces me calcula el perímetro en kilómetros. Y este valor voy a copiar y pegar en mi Excel. Pego en el Excel. Ahora me pide calcular la longitud de la cuenca. La longitud de la cuenca, por definición, voy a utilizar esta herramienta que es medir. Por definición se mide desde el punto de descarga, que sería donde se descarga toda la cuenca, que es este punto, ¿sí? Punto de aforo. Y voy a buscar la distancia más lejana, que sería esta, 78.77 kilómetros. Puedo dar un clic normal, luego el clic derecho y ahí me va a dejar copiado
me va a dejar copiar este valor. O si no, simplemente anotan, memorizan y copian aquí. ¿Sí? Pegan en este lugar. Entonces vuelvo a repetir. Es esta herramienta de medir. Voy a cambiarle aquí las unidades para que directamente me den kilómetros. Doy un clic sobre el punto de aforo, que en este caso todas las cuencas van a tener hacia la derecha, porque son todas cuencas afluentes del río Paraná. Y busco el punto más lejano, el punto axial más lejano, línea recta. Igual si cruza, van a ver posiblemente algunos lugares donde cruza, si esta zona en blanco, bueno, no importa. En este caso ahí, bueno, acaba de dar un poquito diferente, son valores aproximados. Si cambia unos decimales no pasa nada. Ok, de esa manera entonces se consigue medir la distancia. Voy a copiar nuevamente y pego en mi Excel. Ahí está. Entonces de esa manera se mide este parámetro, longitud de la cuenca. Ahora, longitud del cauce, justamente uno de los motivos por los cuales fue tardando mucho y reduje la cantidad de cuencas de 12, 13 a solamente 4, porque me di el trabajo de simplificar el cauce principal. Hay una forma de hacer esto, bueno, lleva un poco de tiempo, que es de la red. Entonces se tiene cada tramo de río se tiene que ir seleccionando y generando un nuevo archivo. Entonces eso ya les facilité a ustedes y está en este archivo por separado, que es el cauce del río principal. Y ahora vamos a calcular su longitud. Vamos nuevamente a la tabla de atributos, se presiona el abaco, voy a llamarle long de longitud. Veo en mi Excel en qué unidades tiene que estar. Tiene que estar en kilómetros. ¿Sí? Longitud entonces en kilómetros. Número real, número decimal. 2 decimales. Busco la herramienta de geometría. No es área. No es perímetro. En este caso se utiliza la función, otra función, que es length, la función de longitud. Como esto me entrega el valor en metros, tengo que hacer dividido 1000. Recuerden su tablita de Excel, ¿sí? Entonces dividido 1000 para que esto sea en kilómetros. Presiono aceptar. Me generó el cálculo. Voy a copiar y pego en el Excel. Aquí, como ya tengo implementadas las fórmulas, ya me calculó el ancho de cuenca, ya me calculó el coeficiente de compacidad, el factor de Horton y la relación de elongación, porque solamente utilizan o área, longitud de la cuenca, perímetro, área, longitud al cuadrado, área y longitud. Entonces ya hizo todos los cálculos correspondientes. ¿Qué otra tarea tienen pendiente? Hacer la interpretación. Entonces eso está en el PDF. Voy a traer el PDF aquí. Y veo el ancho no tiene ninguna interpretación. Ahora sí, el coeficiente de compacidad de Gravelius. ¿Cuál es el valor resultante? 2.4. Entonces veo en la tabla de 1.5 a más de 2, que sería este caso, entonces es una forma de clase 3. Es oval, oblonga o rectangular. Esa sería la interpretación. Luego está el factor de forma de Horton. El factor de forma de Horton resultó en 0.24, 0.25 si redondeamos. Entonces cae dentro de esta categoría. Es una cuenca de forma alargada. Entonces si vemos las representaciones que tenemos aquí y vemos en el QGIS, voy a cerrar este, ¿dónde está? Aquí.
Si vemos en el QGIS realmente es una cuenca de una forma más bien alargada. Entonces esas son las interpretaciones que van a tener que ir colocando aquí. Entonces coeficiente de forma de Horton es una cuenca de forma alargada. Esto voy a centrar para que quede bien aquí. Este es oval, longa a rectangular de clase 3. Clase 1, 2, 3. Y así van a ir completando. ¿Ok? Entonces esa es la interpretación. Esto es un resumen para que después hagan el informe correspondiente. Seguimos. ¿Qué más pide aquí? Entonces esto es lo que se calcula en el GIS. Esto ya está calculado. Esto ya acabé de calcular. Voy a colocar de otro colorcito. Bueno, esto ya está listo. Ya está calculado. Ahora, en la siguiente parte, los siguientes parámetros de relieve, tenemos estos datos: cota mayor de la cuenca y cota menor de la cuenca. Eso se tiene que extraer del GIS. ¿En qué parte del GIS se encuentra? Este no era para que vean. ¿En qué parte del GIS se encuentra ese dato? Bueno, tenemos en dos lugares. El más fácil es aquí. Cuando cargan ustedes el raster, tienen el valor de mayor altura y el de menor altura. Además, cuando se hizo la delimitación, dentro de su carpeta info, dentro de la carpeta de su microcuenca, de su cuenca, al final van a encontrar un archivo txt que dice topo rep, reporte topográfico. Aquí tiene una serie de datos. Con esto también se podrían hacer muchas otras cosas, pero no vamos a tocar ahora. Aquí tienen la elevación mínima y elevación máxima. Esto coincide con esto: 218, 439. Voy a dejar aquí porque enseguida vamos a volver a utilizar. Entonces esos datos se anotan aquí. La cota mayor, ¿cuál es? 439. La cota menor, ¿cuál es? 218. Entonces ahí, como ya tengo implementadas las ecuaciones, ya va calculando. Este valor también se tiene que extraer del GIS, elevación media de la cuenca. ¿Dónde se encuentra ese valor? Justamente aquí debajo. Entonces la elevación media es 320. Como estamos haciendo más arriba con dos decimales, 320.03, redondeando. Esto también coloco un colorcito verde. Era este verde. Bueno, entonces estos también son datos que se extraen del GIS. Ahora, esto ya logré extraer. Entonces coloco aquí. Desnivel altitudinal, ya calculó del valor máximo y mínimo. Hace una resta. Esto también se extrae del GIS. Cota mayor del cauce y cota menor del cauce. Como la cota menor del cauce, por definición, eso veo en el PDF. Voy un poco más aquí. Cota menor de la cuenca. Eso está aquí, cota menor de la cuenca. Aquí tienen la definición, es la cota sobre la cual la cuenca entrega sus aguas a un cauce superior o el punto de cierre de la cuenca. Y un poco más abajo tengo la definición de cota menor de la cuenca. Coincide con la cota menor del cauce, Cota menor del cauce coincide con la cota menor de la cuenca. Entonces, como aquí coincide, ya le hice que estire automáticamente ese valor para que traiga aquí. En el caso ustedes van a tener que copiar. Cota mayor del cauce, ¿cómo obtenemos ese valor? Ese valor, como dice aquí, se extrae del GIS, porque no hace falta calcular nada. Voy a hacer un zoom. Entonces esta es mi cuenca, tengo el punto de aforo, el punto de descarga,
Acá está el cauce principal, que es esta línea más gruesa. Voy a donde comienza esa línea. En realidad esta línea tendría que ser un poco más larga, pero para el caso práctico dejamos así como está. Entonces tenemos que seleccionar, en este caso, el cauce principal, no, perdón, el SRTM, porque quiero extraer información de esta capa. Selecciono el botón Info, que es este botón de información, y presiono justo donde termina la línea. Entonces la línea termina aquí, doy un clic y aquí me va a aparecer la información 363. Ese es el valor de la cota máxima del cauce. Esa es la altura. Si vamos presionando en otros lugares, la información que tiene aquí es precisamente de la altura de ese lugar. Entonces aquí, al presionar 363, anoto en el Excel. La cota mayor del cauce es 363. A ver, 363, correcto. Entonces ya logré extraer estos valores, estos, y ahora un último valor que tengo que extraer del GIS, que es la sumatoria de la longitud de cauces hídricos. Bien, ¿cómo hacemos eso? Voy a hacer un zoom completo en la cuenca. Voy a seleccionar aquí cuenca del río Paraty. Esto ya está todo calculado. Voy a detener la edición, que es con este lapicito que tenemos aquí. Guardo. El cauce principal ya hicimos el cálculo, entonces presiono el lapicito, guardo los cambios. Eso ya está almacenado aquí en la tabla. Y la red son todos los ríos afluentes al río principal. Ahora tengo que calcular. Cada una de estas son líneas independientes, son los cauces. Ok. Entonces quiere decir de que tenemos, eso se ve en la tabla, en total de 157 líneas. Entonces vamos a calcular la longitud de cada una de esas líneas. Nuevamente con el ábaco. Esa longitud pide en kilómetros. Eso está aquí, pide en kilómetros. Entonces long de longitud en kilómetros. Nuevamente número real con dos decimales. Voy nuevamente a la herramienta de geometría y utilizo la opción de distancia, que sería ABCDFGH y aquí está, length, la función length. Como está en metros, dividido 1000 para pasarlo a kilómetros. Muy bien, ahora saquen sus calculadoras y sumen 157 veces todos estos valores. No, mentira. Bueno, aquí en otros sistemas presionando clic derecho da una sumatoria. En este caso tenemos que activar una ventanita nueva. Entonces voy a la opción ver, que está aquí, la opción ver, paneles, y aquí tengo que activar la opción del panel estadísticas. Ok. Entonces puede aparecer aquí a este costado, en este caso me apareció aquí abajo. Esto si quieren pueden mover, esto es, ahí se me mezcló con este otro. Voy a sacar el de estadística, voy a sacar aquí, bueno, ustedes pueden acomodar como mejor les parece. Y ahí desapareció de mí. ¿Dónde se fue? A ver, bueno, eso para que vean qué es lo que les puede pasar. A ver, paneles, y voy a activar nuevamente estadísticas. ¿Y dónde se fue? Desapareció. Entonces la mejor tirada cuando eso ocurre, cuando hay algún error, es cerrar y volver a abrir. Aquí voy a pegarle aquí y ahí me desapareció el otro. Seguramente está por aquí. No, se fue. Bueno, voy a cerrar. Cierro todo. Descarto.
Guardar los cambios, no quiero guardar nada y vuelvo a abrir. Bueno, cosas que pasan. Ahí vuelve a abrirme el QGIS en su versión 3.10. Aquí están esos paneles, ahí aparecieron. Entonces voy a colocar voy a hacerle más chico. Vamos a comenzar uno nuevo. Quiero que sea más chico. Que venga aquí. Que venga aquí. Y que venga aquí. Bueno, ya que estamos en esto. Y vuelvo a agregar las capas. Capa raster. Voy a mi carpeta de trabajo, que es el río Paraty, el SRTM, añadir. Y luego voy a capa, añadir capa vectorial, añadir. Entonces el cauce, la cuenca y la red. Voy a organizar. Le voy a dejar con este color, así como estaba antes. Va a quedar con este color, pero un grosor menor, 0.4 o 0,4 dependiendo del sistema que tengan ustedes. Y va a ser 1 en ese color. Ahí está de nuevo. Bien, la red, ya hicimos el cálculo. Aquí no me guardó, voy a volver a calcular para repetir. Entonces va a ser la longitud en kilómetros. Geometría, busco la opción length aquí, dividido 1000, y me calcula para cada una de las líneas. Bueno, aquí cometí un error porque solamente me calculó números enteros. Entonces vuelvo a eliminar, cosa que les puede suceder. Entonces vuelven a calcular longitud en kilómetros. Tiene que ser número real, decimal real, 2 decimales. Geometría, longitud dividido 1000. Ahora sí, ahí tenemos la longitud en kilómetros y con 2 decimales. Entonces cada uno de estos registros corresponde a un brazo, a un cauce hídrico. ¿Ok? Entonces detengo la edición para que esto me guarde. Limpio la selección, que es con este botón, para que no esté nada seleccionado. Y voy a este menú de estadística, esta ventana de estadística que ahora que hace un rato acabé de activar. Entonces aquí selecciono red río Paraty, la red hídrica de toda la cuenca, y selecciono kilómetros, ¿sí? La longitud en kilómetros, y aquí me trae los datos estadísticos, la cantidad total, la sumatoria, la media, mediana, etc. Lo que me interesa es la sumatoria. 400, no me deja copiar, entonces 496.72, eso es lo que me pide aquí. Entonces 496.72. En mi caso es puntos. Ustedes tienen que ver en su Excel, en su sistema, si probablemente sea coma. En algunos casos punto, otros casos coma. Y ahí ya tengo el resto de los cálculos. Esto que está ahora marcado en rojo es lo que tengo que obtener. Tengo que extraer del GIS o calcular. Bueno, en este caso se calculó, ¿sí? Esto se extrajo directamente, se obtuvo directamente. Y aquí están los cálculos. Entonces el H, que es el desnivel altitudinal, es este valor menos este valor. Entonces aquí ya está implementado. La pendiente media del cauce es H, que ya calculé, dividido la longitud del cauce, que está aquí. Entonces ya está calculado. Y aquí H puedo
En vez de que sea eso, le digo que solamente este valor, da lo mismo. Y luego las pendientes, los parámetros, perdón, relativos al drenaje de la cuenca están aquí. Esta es la fórmula. Es simplemente una división de la sumatoria de la longitud de los cauces hídricos dividido el área, que está aquí. Y este es un poquito más complicado. Ahí está la fórmula. Les dejo un ratito para que vean. Es el tiempo de concentración. En el caso del tiempo de concentración, van a ver ahí los papers, la referencia literaria. Hay una serie de maneras de calcular. Les comento que cada una de ellas probé todas y más de las que están en este. Hay otras en otros artículos. Y esta fue la que tuvo el valor más real. Aquí también en el otro resumen tienen algunas referencias a esto. Y aquí están las fórmulas, las diferentes fórmulas. Tienen esta. Probé cada una de ellas y la más real fue la última, que justamente este artículo menciona de que, como conclusión, de que fue la única, justamente la única que tuvo resultados más reales para estas condiciones. Estas son cuencas de España que en gran parte también, por lo menos en relación a la topografía, se parecen a la de nuestro país. Hice la prueba y también me salió, tuve la misma conclusión, y por eso les dejé tanto aquí como aquí. Entonces tienen que el tiempo de concentración se calcula con esta fórmula. Les recomiendo esta, que es la fórmula de la Dirección General de Carreteras de España. Si ustedes quieren pueden probar las demás. Y aquí tenemos que es lo que se utiliza para calcular. Y esto estuve hablando con el profesor Rubén. Generalmente se utiliza para cuencas, microcuencas, cuencas no muy grandes, de 500 a 1000 hectáreas. En este caso vean que la cuenca es sumamente grande, son 1500 kilómetros cuadrados. Por eso es que el tiempo de concentración en este caso salió de 9 horas. Y aquí habla de para cuencas de 1000 no es 1000 hectáreas, son 400 hectáreas, el tiempo sería de poco más de una hora, son 75 minutos. Entonces es un resultado esperado. ¿Ok? Bien, entonces eso es todo por parte del GIS, que es lo que se calcula. Entonces repasando, aquí tenemos los datos del GIS, las 4 capas que tienen que cargar: el SRTM del río, de la cuenca, la delimitación de la cuenca, la red hídrica y el cauce principal. Lo que se tiene que calcular para la cuenca es el área en kilómetros cuadrados y el perímetro en kilómetros. Para la red hídrica se tiene que calcular la longitud en kilómetros para cada tramo, y luego en la ventana de estadística podemos obtener la sumatoria, o si prefieren suman cada uno de los valores con su calculadora. Y el cauce principal necesitamos el valor de la longitud en kilómetros. Y los demás datos se pueden obtener de esta tablita. Ahí tienen el valor de la elevación media, elevación mínima y máxima. Ok, entonces si tienen dudas me escriben, pero creo que aquí está todo bien explicado. Aquí hice todo el proyecto o los cálculos para eso. Ustedes tienen que colocar aquí morfometría. En este caso va a ser de la cuenca del río Paraty. Hago una copia, guardar como, lo voy a guardar en el escritorio, y aquí está mi carpetita de prácticas y cuenca río Paraty. Ok, ahí está listo este resumen. Está listo este resumen, pero ustedes tienen que agregar la interpretación ambiental. ¿Cuál es la interpretación? ¿Qué tipo de forma tiene? Aquí esto también tiene algunas interpretaciones, ¿sí?
Y por último tienen que preparar un pequeño reporte, un informe, donde van hablando de cada uno de los parámetros, inclusive presentando mapas adicionales. Aquí para este caso voy a cargar, por ejemplo, este mapa. Voy a desactivar esto. Puedo hacer una captura de pantalla. Entonces comienzo con mi informe para este trabajo práctico. Hablo de la cuenca que me tocó. Entonces es la cuenca del río Paraty. Voy aquí. Informe morfométrico de la cuenca del río Paraty. Esto van a ir haciendo por grupo. Lo ideal es que vayan practicando en forma individual, pero van a colocar aquí los integrantes y van a comenzar a describir. Pueden hacer una breve introducción y luego comienzan con el desarrollo. Entonces en el desarrollo tienen la localización. Ahí hablan un poquito. Bueno, esta cuenca se encuentra localizada en la zona de Canindeyú, del departamento de Canindeyú. Y ahí van hablando más. Bueno, abarca el distrito de Salto del Guairá. Aquí se ve Corpus Christi, Sete Quedas. Toma parte del distrito de General Francisco Caballero Álvarez, etc. Entonces una descripción de la ubicación. ¿Qué más? Pueden hacer una captura de la distribución de alturas, que sería este, ¿sí? Entonces un mapa de las alturas. Copian, pegan en su informe, describen, luego un mapa de la red hídrica. Puedo desactivar esto, ahí tienen. Y ahí pueden ir generando más mapas, más descripción para este informe. Ya no era este archivo, era este. Entonces ahí va, ahí colocan otro mapa. Pueden colocar capturas de parte del proceso que desarrollaron y de esa manera está lista la práctica. Entonces alzo la lista de a quienes le toca cuál cuenca y eso es todo por ahora. Entonces ante cualquier consulta estoy a disposición. Chao. Bueno, por último faltaron algunos mensajes finales que voy a ir resumiendo en esta parte. Bueno, al principio le decía que había muchos otros cálculos aparte de lo que estábamos viendo que se podía desarrollar en el módulo Saga. ¿Dónde se encuentra ese módulo Saga? Está aquí. A ver si ven aquí. Aquí dice Saga. Entonces esta es una caja de herramientas de procesos. Si no tienen activo en su QGIS, entonces aquí está arriba el menú procesos y caja de herramientas. Son algunas herramientas adicionales. Son muy potentes, funcionaban en las versiones anteriores, en el QGIS 1. Nosotros ahora estamos en la versión ya 3, QGIS 3. ¿Sí? Esta es la versión 3. Y en la versión QGIS 1 y las primeras versiones de QGIS 2 funcionaba bastante bien el Saga. Ahora no sé por qué hay algunos inconvenientes. Y dentro del Saga hay una serie de cálculos, inclusive cálculos para la parte de climatología, para lo que es medio ambiente, es sumamente interesante. Y aquí hay un módulo específico de hidrología
Por ejemplo, aquí el catchment area sería para delimitar. Este el algoritmo es la función para hacer la delimitación del área dentro del QGIS. Yo tuve que hacerlo en ArcGIS porque no estuvo funcionando. Aquí están una serie de funciones que se podrían haber utilizado. En realidad quise comenzar, o sea, comencé a grabar con ellos, pero como no funcionó, tuve que dejar de lado. Y aquí está donde dice morfometría, es justamente lo que estábamos haciendo, y aquí hay pero muchísimos otros cálculos. Por ejemplo, inclusive efecto que tiene el viento en la cuenca. Por ejemplo, si se quiere instalar ¿cómo se llaman estos? Parques eólicos. Se puede llegar a, pero sí se necesitan unos datos muy específicos. Se pueden hacer unos cálculos sumamente interesantes. Y el que me interesaba bastante desarrollar es este, el cálculo de hipometría. Probé muchísimo, no funcionó. Y el cálculo de hipometría en la carpetita que tienen ustedes en info, aquí verán en referencia bibliográfica, a ver si recuerdo cuál era este. La hipometría es un pequeño gráfico que van a ver en casi todos los papers, los artículos que les dejé. Permite describir la situación de la cuenca, si es una cuenca ya con un comportamiento de un río maduro, un río antiguo, un río joven. Y aquí en este artículo explica ciertos parámetros estadísticos que dan todavía más explicaciones en relación al comportamiento de la cuenca. Este artículo en particular encontré en español porque originalmente lo había visto en inglés, y hablan de que crearon un software dentro del ArcGIS, y ese software le llaman Calypso. Busqué muchísimo, no encontré como tal para el ArcGIS, pero encontré lo siguiente, y sé que hay entre ustedes hay informáticos, quizás le conozcan un poco más. Yo realmente la parte de programación no manejo mucho. Pueden buscar aquí en esta página en GitHub, los que son informáticos sabrán de qué estoy hablando. Aquí está la localización, la dirección web, y aquí está el Calypso para el QGIS en la versión 1. Busqué también el QGIS en esa versión y no encontré para instalar, donde hace este cálculo de hipometría. Y si alguien consigue puntazos extras, si es que logran, aquí está el código del Calypso en Python. Probé hacer funcionar en el QGIS 3, pero hay que traducir de la versión antigua a la versión nueva. Entonces aquí está toda la línea de código para poder hacer eso, para poder implementar el Calypso dentro del QGIS 3. Pero bueno, ya me retaron porque estuve mucho tiempo probando esto y no me funcionó. Y bueno, ahora queda a cargo de ustedes. Entonces, esto solamente como comentario general, es otra forma de analizar las cuencas. ¿Sí? Eso está explicado en este artículo. Eso se podría haber implementado o calculado con esta función del Saga, pena que no está funcionando. Y a ver qué más le iba a mostrar. Ya, a partir de estos datos que se tienen en este reporte topográfico, en teoría con esto también se podría llegar a hacer, pero no se tiene que obtener una ecuación de tercer grado, y de esa ecuación volver a hacer otros cálculos que ya no pude avanzar porque ya le dediqué bastante tiempo. Y bueno, voy a dejar por aquí. Si a alguien le interesa, podemos seguir hablando sobre eso. Bueno, eso es todo por ahora, y queda a cargo de ustedes la práctica, y me avisan sobre cualquier inconveniente que tengan. Ya, antes de cerrar. Aquí está la distribución
de a quién le toca cuál cuenca. Sí, aquí está el listado, el nombre de ustedes, el nombre de la cuenca. Esto está dividido por grupos. Lo ideal es que cada uno intente hacerlo. Pero ¿por qué puse por grupos? Un momentito. Bueno, ahí está la distribución por grupos. ¿Por qué coloqué así? Para que ustedes en lo posible trabajen de manera individual, para aquellos que tengan la posibilidad de trabajar en la computadora, porque esto no van a poder hacer en un celular. No se va a poder hacer en un celular, tiene que ser únicamente en la computadora. Entonces están esos grupos distribuidos para que lo siguiente: aquel que dentro del grupo tenga la posibilidad de hacerlo en la computadora, complete esos parámetros que están indicados en la tablita de Excel, aquellos que se tengan que calcular en el GIS. Entonces, los cálculos que se tienen que desarrollar en el GIS o se tienen que extraer del sistema de información geográfica, uno de los compañeros hace y los demás hacen el cálculo. Eso pueden hacer a mano con sus calculadoras, en cada uno en sus casas. Pueden hacer ese cálculo y obtener el resto de los parámetros. Entonces dejo a cargo a ustedes. Eh, Estoy a disposición y bueno, nos vemos en la próxima. ¿Por qué lo que eso es tan complicado? No hace falta tanto. Es solo un trabajo práctico. Hola. Hola.